para nuestra transmisión. Así que bienvenido y buenas noches, Pastor Eladio Ramos. ¿Cómo estamos? Muy bendecido, Pastor Carlos, bendecidos todos los hermanos que nos están escuchando en esta noche. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que concede y por este privilegio de estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio, es una noche bella y tenemos un tema que está súper interesante, así que estamos gozosos de estar aquí. Está caliente ese tema, así que vamos sin más. Vamos a comenzar. Tiene tiempo para compartir la señal. El tema es la deidad de Cristo. Preguntas, pastores, antes de comenzar. Preguntas que los hermanos se hacen y lo vamos a contestar durante todo este estudio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es Jesucristo el verdadero Dios? ¿Es Jesucristo uno de los tres dioses? ¿Existe la Trinidad como doctrina o es un solo Dios? Todas esas preguntas las vamos a ir contestando. Así que yo le voy a dar el paso, pastor, para que nos dé una introducción a este estudio en esta noche. Adelante. Bien, bueno, para los creyentes de hoy día, y esto lleva muchos años, no han entendido que Dios verdaderamente hemos aceptado lo que la religión nos ha enseñado por tanto tiempo y hemos dado cuenta en realidad de quién es Dios. Y entonces el empeño en esta noche es de aclarar puntos, porque la palabra nos habla de un solo, y en eso tenemos que ser cosas, porque si usted que me es una de las que cree que hay más de un Dios en el cielo, el problema es que entonces ¿cuál de los dos dioses vino primero? Porque ese es el asunto, ese es el problema. Si no pensamos que Jesús, el Hijo de Dios, vino después de él, entonces estamos creyendo en dos dioses. Sin embargo, la palabra dice que él es solamente. Y hoy vamos a comenzar con este trayecto desde el Antiguo Testamento. Vamos a empezar a ver lo que las Escrituras nos dicen, y lo hace meridianamente claro, para tener un concepto correcto. Personas que piensan que tienen que orarle media hora a Dios, el Padre, media hora al Hijo, media hora al Espíritu Santo, porque si no hacen reconocimiento a uno de ellos, pues entonces a lo mejor se pueden molestar con uno. Hay otros que se acercan a Dios y entonces utilizan a Jesucristo, una pala, para llegar a Dios diciendo: Señor Jesucristo, tú que diga por mí, habla con el Padre. Entonces ese tipo de asunto no es correcto en el rey de creyentes. Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, todas esas cosas desaparecen. Y hoy vamos a entrar vamos a ir viendo claramente cómo es que la palabra hace esto. Y hay que poner atención, porque a veces es facilito creer en dos o tres dioses, y eso se constituye un politeísmo, pastor. ¿Sí o no? Sí, eso le iba a decir. Así que vamos a comenzar para dar cabida a esto. Eso le iba a decir, pastor, que siempre Dios siempre le aclaró a su pueblo. Dice allá en Deuteronomio, yo creo que podemos comenzar con este verso de central. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde el Antiguo Testamento Dios viene aclarando eso, porque Él se manifestó de diferentes formas. Se manifestó como el Shaddai, como Elohim, como Rafa. Hay muchas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy no hay tiempo para explicar todo eso, pero pudiera dar el caso que algunos de ellos dijeron: bueno, pues Dios es mucho, hay muchos dioses, como el pueblo extranjero, ¿verdad? Como los extranjeros. Pero no, Dios siempre le dejó bien claro: nuestro Dios uno es. Y a través de toda la Escritura eso está bien claro. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Eso, y se mantuvo esa verdad a través de toda la palabra. Así que vamos a comenzar con Isaías capítulo 52. Yo voy a comenzar con este. El pastor tendrá otros versos también para añadir. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento. Evidencias desde el Antiguo Testamento que hay un solo Dios y que Jesucristo
es el verdadero Dios. Desde el Antiguo Testamento, usted lo verá. Isaías capítulo 52 y verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¡Wow! Esto es un verso sumamente claro. Y alguien dirá, bueno, pero es que ya el nombre de Dios se conocía, que era Jehová. Pero él hablaba de otro nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. No estaba hablando de ese tiempo. Estaba hablando del día que venía, cuando Dios se iba a manifestar. Y dice, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Y en la persona de Jesús estaba Dios mismo presente, como lo profetizó a través de las Escrituras. ¿Qué dice, pastor? Bueno, vamos a seguir con Ezequiel capítulo 34, desde el verso 11. Mire qué interesante esta verdad que hay aquí. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. Usted ha notado que nosotros en el pasado, cuando llegamos al nombre de Jehová, casi siempre decimos el Señor, porque Él se cambió el nombre. Pero sí, vamos a dejarlo y vamos a decir Jehová el Señor, que se entienda este punto que estamos hablando. Dice, porque ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Fíjese, él dijo Jehová el Señor. Por su boca, él dijo que él venía personalmente a buscar sus ovejas y las reconoceré. Ahora, mira el verso 12. Como reconoce su rebaño, el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Es Jehová Dios el que iba a llegar aquí personalmente. Algo, pastor. Jehová no fue quien llegó, por así decirlo, el nombre. Llegó, fue Jesucristo. Fíjate, fue Jesucristo. Y más tarde vamos a entrar en otros versos que nos aclaran ese misterio. Pero él, por su boca, en el Antiguo Testamento, dijo que él mismo venía a buscar ovejas. Sin embargo, el que llegó fue Jesucristo. Eso tiene su reconciliación más tarde. Y él mismo dijo, para darle validez a eso, a esa escritura, a esa profecía, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Jesús mismo dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Quiere decir que Jesús es el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel. Otra profecía donde Jesús mismo la cumple allá en Isaías, capítulo 9, verso 6. Aquí está bien claro, esto es una profecía más poderosa de la deidad de Cristo. Si no encontramos a Cristo, pastor, en Isaías 9, 6, yo no sé qué entendimiento pueda tener la persona, porque está bien claro, dice, porque un niño nos es nacido. Miren la profecía de Isaías. Un niño nos es nacido, dando a entender que Dios se iba a manifestar como niño. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ese niño se llamará admirable, consejero, oiga, Dios fuerte, el niño, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí no hay duda de que ese niño es Jesucristo, Jesús, que vino, que nació de la Virgen María. Y no hay duda que ese niño era llamado Dios fuerte, y aquí viene una bien fuerte, Padre eterno. El niño es llamado Padre eterno. Pastor, yo recuerdo un día alguien te puso una calcomanía en el carro que decía María, la madre de Jesús. Yo estaba con alguien, no recuerdo con quién estaba, y yo le comenté a la persona y le dije, qué bueno hacer una calcomanía que diga Jesús, el padre de María. Porque en la calcomanía de María, la madre de Jesús, lo que querían dar a entender es que María es la madre de Dios, ¿verdad? Y si ellos entienden que Jesucristo es Dios, pues entonces hay que entender que Jesús es el padre de María, es el creador de María. Pero esto es por revelación, solo los entendidos lo entienden. ¿Qué dice, pastor?
Es así, ese es un verso muy apropiado, pastor. Cuando el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, habla de la manifestación por boca y por palabra de Dios, por supuesto. Y él le llama al niño Dios fuerte, le llama Padre eterno, le llama príncipe de paz. Wow. Dice que el principado estará sobre su hombro. El principado es toda la autoridad. Santo. Jesús, cuando resucitó, una de las primeras cosas que dijo es: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, hay que entender que la manifestación de Jesús, del niño Jesús, es otra cosa que la materialización, por así decirlo, de Dios ser manifestado en carne, que es lo que Pablo le dice a Timoteo más tarde. Pero en Jesucristo estaba completamente toda la plenitud de la deidad de lo que es. No había otro Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Dios estaba de ese cuerpo, y lo vamos a ver más tardecito, pastor. Eso que dijiste ahí, pastor, es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí hay que entender esa encarnación. Bueno, por eso es que el profeta Isaías, desde allá, desde el Antiguo Testamento, dice en Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo va a dar la señal. He aquí que la Virgen concebirá. Oye, esto es tremendo. Cómo el profeta Isaías está anunciando de antemano que el nacimiento venía no solamente a través de una mujer, porque ella es la que puede parir, pero está diciendo que va a ser una virgen. Es tremendo, dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Emanuel significa Dios con nosotros. Ahí no dice el Hijo con nosotros. Que ahí yo creo que todo el mundo concuerda, hasta las personas que no son cristianas concuerdan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no es solo creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una verdad. Pero no solo creer que Jesús es el Hijo, sino que Jesús es Dios fuerte, Padre. Oye, ¿puede usted decir que el Hijo de Dios, que Jesús es Hijo y es Padre? Yo quiero ver quién lo va a poner en esta. ¿Quién se atreve a poner eso desde ya? Vamos a ver quién rompe hielo en el chat. Diga conmigo, ponga ahí, Jesús, el Hijo de Dios, es el Padre eterno. Vamos a ver quién lo pone. Jesús, el Hijo de Dios, es el Padre eterno. Bueno, no le estoy pidiendo que pongan nada que no esté en la palabra. Porque acabamos de leer en Isaías 9:6, el niño se llamará. Esa es la pregunta. ¿Puede usted llamar al niño Dios fuerte y Padre eterno? ¿Puede usted llamar a Jesús Dios fuerte y Padre eterno? Póngalo ahí. Jesús es Dios fuerte y Padre eterno. Ese niño era Dios fuerte y Padre eterno. ¿Qué me dice, pastor? Bueno, ahí en Zacarías capítulo 14, en lo que los hermanos escriben, verso 9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Fíjese. Luego dice, en aquel día Jehová uno y uno su nombre. Entonces, si hubiera otra parte de Jehová, ese verso estaría excluyendo. Sin embargo, la razón por la que el profeta habló por inspiración del Espíritu Santo de esta forma es porque es un solo Dios. Cuando no busques a Jesús de Dios, ni busques a Dios fuera de Jesús, porque Jesús, como dije anteriormente, ahí está incluida, se encuentra toda la plenitud de la deidad de Dios. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿verdad? Eso está en otro verso. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo, que ese es el detalle. No sé que Dios es más de uno. Lo es. No confunda las manifestaciones de Dios con lo que Él es, porque Él es Dios sobre todas las cosas y hay tres manifestaciones, pero solamente es un solo Dios. Eso es algo que tenemos que, yo diría, desmenuzar bien claro, porque usted mencionó, pastor, que hay personas que le oran un ratito al Padre, otro ratito al Hijo.
y otro ratito al Espíritu Santo para tener a los tres contentos, porque esa es la idea que tienen, que en el cielo hay tres dioses, hay tres tronos, pero la Biblia nunca habló de tres dioses. La Biblia habló de muchas manifestaciones de Dios, pero era el mismo Dios. Es aquel que creó el universo, aquel que habló con Abraham, aquel que se manifestó en la zarza ardiente con Moisés, aquel que estaba en la nube con el pueblo guiándolos por el desierto, aquel que estaba en los profetas. Por eso es que Jesús mismo dijo allá y yo creo que con esto podemos entrar a las palabras de Jesús. Jesús mismo dijo allá en Mateo, capítulo 24, capítulo 23. Miren qué lindo esto. Mateo capítulo 23, verso 37. Vamos ahora a comenzar a hablar de los versos donde Jesús habla de su deidad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuche bien, iglesia. Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús está sentado sobre un monte. Nosotros estuvimos, pastor, en ese monte donde Jesús estuvo sentado. Y él lloraba sobre Jerusalén. Él estaba mirando a Jerusalén desde ese monte. Y oyen lo que él dijo: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? La pregunta es, ese tiempo cuando Dios estaba en los profetas, porque él dice que no quisiste. Naturalmente está hablando del tiempo cuando él estaba en los profetas. Estamos hablando de cientos de años atrás, 500, 400, 600, 700 años atrás, 800 años atrás. Y alguien diría, pero ¿cómo Jesús iba a estar allí si él solamente tenía 31 años, 32 años cuando él dijo eso? Porque el Espíritu que estaba dentro de Jesús, que es Dios mismo, estaba en los profetas. Por eso es que allá en Primera de Pedro también dice el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Usted no puede separar a Cristo de Dios. Cristo es Dios. Esa es la revelación máxima. Solo los hijos de Dios pueden entender eso, porque si usted no entiende y no cree que Jesucristo es el verdadero Dios, usted no ha creído en Jesucristo como el verdadero Dios. Usted está minimizando la deidad de Cristo. ¿Es cierto, pastor? Amén. Mira, este verso es apropiado, creo que ahora, Juan 8 y 9. Felipe se encontró en esta conversación con Jesús y Felipe le dice: "Muéstranos, Padre, y nos basta". Fíjate, muéstranos y nos basta. Pero entonces mira lo que le está Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Ahí, por boca de Jesucristo mismo, él está diciendo que el que lo ha visto, él ha visto al Padre. El Padre y él son uno. Por eso era que lo apedreaban, ¿verdad, pastor? Ese culto terminó mal ese día, porque lo sacaron por eso. Cada vez que él hablaba algo de que él era Dios, la gente se escandalizaba. Y aún hasta el día de hoy, pastor, el pueblo judío todavía está esperando Jehová de los ejércitos, y Jesús vino, que era Dios sobre cosas, y ellos, mire, no creyeron en él y sencillamente ignoraron esa señal. Pero nosotros, dice que nosotros, Dios tuvo misericordia y los endureció a ellos para darnos la entrada a nosotros. Dele gracias a Dios que usted conoce a Jesucristo como el verdadero Dios. Gloria a Dios, qué lindo. Bueno, hay otro momento donde estaban molestos con Jesús también, allá en Juan 8, 56. Pastor, yo espero que ninguno esté molesto con nosotros hoy, porque estamos explicando algo aquí de la palabra. No se enoje con nosotros, sea sensible, sea humilde para recibir el consejo de Dios. Mira lo que dice Juan 8, 56. Jesucristo le está hablando a unos judíos, ¿verdad?, que no estaban entendiendo. Y entonces dice: Abraham vuestro padre
se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjate, está hablando de Abraham. ¿En qué año vivió Abraham? Estamos hablando de miles de años atrás, antes de Moisés, antes del pueblo de Israel. Y entonces Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y entonces, en el verso 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Claro, porque Abraham estamos hablando de miles de años atrás. Entonces Jesús le responde en el verso 58 y le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. No era el momento. Fíjense, se escandalizaron. Abraham vio mi día y se gozó. Claro, porque el que le hablaba a Abraham de noche y le decía, yo voy a bendecir a tu simiente, en ti serán benditas todas las naciones, era Dios mismo, era Jesucristo. Por eso que usted tiene que entender, hermano, usted no puede separar a Jesucristo de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que Juan dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y después dice, y el verbo era Dios. El que se le apareció a Abraham era Dios. El que se le apareció a Moisés fue el único Dios. Es el mismo que se le apareció a Pablo allá en camino a Damasco, que estaba dando dura cosas contra el aguijón. Es el mismo que está dentro de ti y dentro de mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el mismo Dios que esperamos por segunda vez. No hay otro Dios, no lo divida. Exáltale, dale honra como el verdadero Dios y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Aleluya. Aquí en Juan 10:27, mire, otro pasaje donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Después él dice, mis ovejas vivos, y yo las reconozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no serán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, ahora 29, aquí es donde él, pastor, yo pienso que esto es lo que quiso hacer a propósito, hundirlo. Dice, primero dice, nadie las hará de mi mano. Luego en el verso 29 dice, y me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede dar de la mano de mi Padre. ¿En qué quedamos? ¿Están en las manos del Padre o están en las manos del Hijo? Y después, para esa confusión, en el verso 30 dice, por si no se vayan a equivocar, yo y el Padre uno somos. Santo. Mira qué lindo. La boca a veces. El Padre y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno. No podemos decir que hay dos dioses. Es un solo Dios. En otro momento, pastor, aquí en Juan 6, están también diciéndole a Jesús que era dura su palabra, allá en Juan 6:60, al oírlas, porque Jesús estaba diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice, y al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Imagina. Ahí está dejando claramente saber que Jesús venía del cielo. Por eso es que él regresó allá de donde vino. Por eso es que él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el primero. Él es el último. Él es el alfa. Él es la omega. Él es la puerta. Él es todo, hermano. Él es el sacerdote, el templo, el sacrificio, el buen pastor, el obispo de vuestras almas, el deseado de las naciones. Jesucristo es todo. Mire, si usted no cree que Jesucristo es el verdadero Dios, usted está perdiendo el poder de esta palabra, el poder de la palabra. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos en el camino de Maús, dice la Biblia que comenzando desde Moisés y a través de todas las escrituras, les enseñaba lo que de él decía. Hermano, usted debe entender, y yo recibo que en esta noche los entendidos entienden, usted debe entender que Jesucristo es el verdadero Dios, el mismo Dios de Abraham,
Por eso Jesús le dijo a los discípulos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando se le dice a un judío, yo soy, ellos entienden que ese yo soy, esa expresión, ese nombre, yo soy, era el único que decía eso, era Jehová. Cuando escogió a Moisés y que le habló allá en la zarza ardiente, Moisés le dijo, Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿quién le digo? Y entonces él le dijo, dile que yo soy, te envió. Y aquí Jesús te está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir que Jesús era ese yo soy que le hablaba. Jesús era la roca que seguía a Israel en el desierto. Lo dice primera carta a los Corintios 10. Hermano, Jesús es todo. Él es la revelación. Él es todo. Si no lo entendemos así, para usted Jesucristo es simplemente un profeta, un buen hombre, pero no es el verdadero Dios. Póngase a pensar. Ahí hablaste de Juan capítulo 1 cuando dice en el verbo estaba con Dios. Mira cómo dice el verso 14, dice, el verbo fue hecho carne. ¿Cuál? El verbo que al principio estaba con Dios y que era Dios. Ahora, mira el verso 10, dice, en el mundo estaba, todavía está hablando del verbo, y el mundo por él hecho. O sea, está diciendo ahí que el que descendió, que nació de María, fue el que hizo el mundo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Tremendo, el que hizo el mundo. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis, dice que Juan se mareó cuando lo vio, cayó muerto. Y le dijo, Juan, no temas. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Y luego le dice, yo soy el primero y el último. Wow. Él no podía decir eso, pero dice que él era el primero. Fíjate, Tremendo. cuando Pablo habla de él en Revelación, Pablo dice, él es el primogénito de toda creación. O sea, antes de Jesucristo no hay nada. Antes de Jesucristo, porque él es el todo. Y ahí lo dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo. Wow. Bueno, recuerda, pastor, el clásico momento cuando Jesús está en la cruz, ahí con los dos ladrones. Ahí evidentemente, fíjate, los judíos a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no entendieron, pero el ladrón en la cruz entendió quién era el que estaba allí. Fíjate la expresión de él allá en Lucas capítulo 23 y verso 40, dice, respondiendo el otro de los ladrones, le reprendió. Uno de los ladrones reprendió al otro porque le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, él no lo creía. Pero el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la condenación? En otro verso, otro de los discípulos dijeron, ¿no temes tú a Dios mismo? Fíjate, ese ladrón en la cruz reconoció que Jesucristo es Dios. Y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces ahí el Señor le dijo, hoy te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, qué tremenda palabra. Mira este de Lucas capítulo 20. Lucas 20. Yo espero que los hermanos estén apuntando estos versos. Si usted no está tomando nota, usted nos escribe y nosotros le vamos a mandar este estudio en formato PDF porque esta información es importante. Lucas capítulo 20, verso 41 dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¡Ay! Pues el mismo David, en el libro de los Salmos, oye lo que dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 44. David pues llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Ellos no se sienta mal si usted no entiende esto. Todos ellos estaban más turbados que un pollo visco. Estaban más turbados que Adán el día de las madres.
Ajá. ¿Por qué? Porque sencillamente no entendían el misterio de la piedad. Sin embargo, ahora la palabra es tan linda que nos revela todas estas cosas y lo vemos tan claro, pastor. Nosotros no tenemos problema con esto, de saber que hay un solo Dios en el cielo, ver que el que vino a la tierra fue el que estaba en el cielo. Amén. Y que se hizo carne. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, aquí ya estamos llegando, ya se nos fue el tiempo, pastor, porque esto hay tantos versos y solo hemos tocado algunos, no hemos entrado todavía al Nuevo Testamento. Estamos tocando los versos del Antiguo Pacto y los versos donde Jesús habló sobre su deidad, pero no hemos entrado todavía en el Nuevo Pacto. Pero quiero hacer mención del hermano Javier Parra, que dice aquí que Tomás, cuando él tocó la herida, ¿verdad?, de Jesús en el costado, Tomás le dijo, Señor y Dios mío. Ahí reconoció, ahí creyó. Qué tremendo. Por eso que Jesús le dijo, y ahora crees, bienaventurados los que no creen, los que no ven, crees porque estás viendo, pero bienaventurados los que no ven y creen. Así que yo recibo que usted es uno de esos que no ve, ¿verdad? No ve porque usted no está viendo físicamente al Señor como lo veían los discípulos, pero usted es uno de los que cree. Yo quiero que usted ponga ahí, yo creo que Jesucristo es el verdadero Dios. Póngalo ahí los que lo han creído. Diga ahí, Jesucristo es el verdadero Dios y el único Dios. Porque no estamos hablando en ningún momento, hemos hablado de tres dioses. En ningún momento hemos hablado de que hay un Dios más pequeño, que hay un Dios más grande. Y yo, pastor, vamos a tener que hacer una segunda parte porque no va a dar el tiempo. No, vamos a hacerlo porque lo amerita. Y mire, si usted no entiende esto, va a pensar que nosotros le estamos tratando de convencer. No deje que nosotros le convenzamos. Deje la palabra del Señor se lo revele. Métase en la palabra. Todo esto que estamos hablando, haga esa verdad suya, léala, el espíritu, léala con el corazón abierto, con la mente, para que Dios siga revelando su poder, te revele su deidad, porque Jesucristo es el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Pastor, una cosita antes de terminar. Usted dijo una expresión que es muy sabia. No hable lo que su mente diga, lo que la lógica le diga. Hable lo que está escrito en la palabra, porque esa es la revelación. Tiene que sujetarse a lo que está escrito. Una de las cosas que yo entiendo que confunde a la gente acerca de la deidad de Cristo son casos como este. Y yo creo que con esto podemos terminar. Dos sucesos. El uno en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino en forma, como en forma de paloma, y se asentó sobre Jesús, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esa misma voz se oyó allá en el monte de la transfiguración, cuando estaban los discípulos en el monte. Entonces ahí la gente puede decir, bueno, pero es que eso me confunde, porque si Jesús es Dios, ¿por qué salió de otro lado esa voz? ¿Qué podemos decir ahí, pastor? Es sencillo. En ese pasaje específicamente la Biblia dice que se oyó una voz como de trueno. Pero fíjese, el escritor le explica y dice, Jesús dice, miren, esa voz que ustedes oyeron no vino por causa de mí, vino por causa de vos. Porque era Dios mismo quien lo estaba haciendo. Entonces, si Dios sabe que, si Jesucristo sabe Dios, posiblemente cuando usted lo ve en la palabra, usted ve que él habla en una forma a veces, está como en un código, pastor, porque hay veces usted lo lee y dice, pero ¿será de verdad? Bueno, una vez cuando le estaban buscando para arrestarlo, vinieron y le dijeron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, ¿eres tú el Señor? Y dijo, yo soy. Y dice que cuando él dijo, yo soy, todos cayeron al piso. ¡Santo! Mira qué tremendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesucristo es el Dios de Dios. Sí, Señor. Tráguese eso. Jesucristo es el Dios de dioses. Es el de reyes. Y es el único y verdadero Dios. Que lo vamos a ver la semana que viene, pastor. Dicho sí, por boca, pastor. Amén. Bueno, y para terminar, pastor, la gente se pregunta, ¿y cómo puede Jesús estar en el agua o en el monte y escucharse una voz? Bueno, mire, sencillo. Yo estoy hablando por aquí
por aquí con un micrófono y usted me está escuchando en su casa. ¿Cómo usted explica eso? Porque es una simple tecnología. Yo no estoy hablando en su casa, yo estoy hablando aquí, en el estudio, en mi casa. Pero usted lo está escuchando allá en su celular o en su computador y lo están escuchando cientos de personas al mismo tiempo. Pues no puede hacer eso Dios. Si el que le dio la sabiduría a formar estos micrófonos y a inventarse esto fue Dios. Dios puede hablar aquí, se escucha en la China, se escucha en el cielo, en la tierra, como sea. Así que no trate de humanizar y limitar el poder de Dios, porque Dios hace como Él quiere y como Él sabe hacerlo. Así que, bueno, si usted fue edificado, yo quiero que usted lo ponga ahí, diga, yo fui edificado. Hoy entendí, dígame qué entendió. Hoy entendí que Jesucristo es Dios. Hoy entendí que Jesucristo es el Padre. Ponga ahí, diga, qué fue lo que lo aclaró. Dígame qué verso fue, testifíquenos, porque esta es la manera. Si estuviéramos en el estudio, nos hubiéramos quedado tomando un cafecito, pastor, unos bocaditos para preguntarle, dígame cómo le pareció el estudio, y usted me hubiera dicho, oiga, mire ese verso que usted tocó ahí. Pues dígame qué fue lo que lo edificó en esta noche. Pastor, últimas palabras para esta primera parte del estudio. Bueno, yo he estado riéndome todo el estudio, pastor, hoy, porque es que esto es una revelación linda. Sí. Que cuando usted conoce esto, usted vive tranquilo, usted duerme tranquilo, usted sabe que el que murió por usted, Dios sobre todas las cosas. Amén. Usted sabe que el que murió por usted fue el que creó tu espíritu allá arriba y lo mandó a la tierra a participar, señor, de carne y sangre, y después vino y hizo lo mismo, conforme a Hebreos 2:14. Es decir, sintamos que ese Dios de dioses, que ese Jesús, que es Dios todas las cosas, Él es nuestro personal, es nuestro hermano. Nosotros somos con Él, lo dice Romanos capítulo 8, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira el vínculo familiar que hay con ese Dios que es Dios sobre todas las cosas, que vino y participó de sangre, carne. La semana que viene vamos a tener muchísima más información para ti, así que quiero darle las gracias, pastor, por esta oportunidad concedida de entrar al fondo de este ministerio, y estamos la semana que viene, nos vemos. Muy Amén. Bendecidos y muy buenas noches. Gracias, pastor, gracias por su fina sintonía, qué lindo, gracias por ese don de enseñanza tan tremendo. Bueno, por aquí dice Javier, saludos al dúo dinámico. Carlos y Eladio, tremendo. Norma Sosa dice, hoy confirmo que Jesucristo es el Padre. Oye, eso está bueno, me gustó, Norma. Dice Francis, muy